Y el primer ejemplo es el ejemplo de un ion fluoruro. Este ejemplo lo vamos a hacer para ejemplificar lo que es el movimiento de una carga libre como fuente de campo magnético. Me preguntan que si tengo un ion fluoruro, carga 1 negativo, que se desplaza a 500 por 10 a la 3 metros por segundo en dirección X, es decir, en la horizontal, ¿cuál será el campo magnético en teslas? Entonces, yo tengo que tener presente, si yo me estoy moviendo hacia la derecha, qué mal se ve, esta gente escoge de oficio el color azul. Digo que la carga se está moviendo a la derecha y quieren saber cuál va a ser el campo magnético a la arriba. Están hablando de, vamos a empezar la condición de arriba, de por donde pasa esa trayectoria de esa carga. Vamos entonces a ver. Bien, ese es el primer caso, porque luego nos piden que si está detrás del conductor, luego nos piden si está en línea con el conductor. Vamos a ver entonces el primer caso. ¿Cuál sería el campo magnético en teslas? Bueno, recordemos que el campo magnético es un vector. Como el campo magnético es un vector, yo entonces tengo que separar lo que es la intensidad de lo que es de lo que viene a ser la dirección. Todo esto que está aquí, todo en lo absoluto y el módulo de la velocidad que se llama la rapidez, todo esto es el módulo. O sea que el módulo sería mu sub 0 entre 4pi por QV entre R cuadrado. Vamos a quitar eso que se ve horrible, pero es para que sepan pues que todo eso es la magnitud. Es decir, simplemente le quitamos la dirección de la velocidad y la dirección a la que vamos a calcular el campo magnético, es decir, la posición. Así que la intensidad es lo primero que se calcula. Fíjese, mu sub 0 entre 4pi, pero por esta casualidad que mu sub 0 es la permeabilidad en el espacio libre y mu sub 0 tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7. Así que cuando usted divide 4pi por 10 a la menos 7 entre 4pi, le da 1 por 10 a la menos 7. En las unidades de mu sub 0, que es Tesla metro amperio. La carga, pues, sabemos que la intensidad todo es positivo. Esa carga negativa va a influir el signo de la dirección, pues no me va a influir la intensidad. Así es que aquí queda siendo 1,60 por 10 a la menos 19 coulombios, que es el elemento de carga, y 500 por 10 a la 3 metros por segundo, que es el módulo de la velocidad, es decir, su rapidez, dividido entre el cuadrado de la distancia, medida perpendicular a la trayectoria de esa partícula hacia el punto donde yo quiero medir. Es decir, mira, la partícula, vamos a decirlo más brevemente, la partícula se mueve por aquí, entonces yo voy a medir hacia arriba, ¿sí? Es decir, ella se mueve en X, yo voy a medir en Y, ¿ok? Bueno, cuando yo hago eso de 1pi por 10 a la menos 7 por 1,6 por 10 a la menos 19 por 500 por 10 a la 3 y lo divido entre el cuadrado de 10 por 10 a la menos 3, que es 100 por 10 a la menos 6, me da 80 por 10 a la menos 18 Tesla. Ese 80 por 10 a la menos 18 Tesla, ese 80 por 10 a la menos 18 Tesla, es la intensidad.
Y esa intensidad vale básicamente en todas las condiciones, excepto si están en línea. Entonces aquí están las tres situaciones. Dice, bueno, cuando esté 10 milímetros por arriba, ya sabemos que va a ser 80 por 10 a la menos 18 Tesla. Pero vamos a ver qué pasa con la dirección. La dirección sería la dirección de la velocidad, que en este caso es X en los tres planteamientos, por la dirección de la posición. En el primer caso, la posición está hacia arriba, así es que de X hacia Y yo veo que yo tengo un giro antihorario, eso me daría positivo en Z. El producto de la dirección de la velocidad por la dirección de la posición da en más Z, pero no nos olvidemos que esa carga era negativa, así es que por efecto de que esa carga era negativa, eso nos va a salir en menos Z. Ese campo nos va a salir en menos Z. En la situación B yo tenía o sigo teniendo eh, el movimiento lo sigo teniendo en X, pero ahora quiero medir el campo en menos Z. Si quiero medir el campo en menos Z, es decir, detrás de donde se encuentra el conductor, la misma distancia, es decir, me va a dar todo igual, 80 por 10 a la menos 18, pero en la dirección, ¿verdad? Yo tendría X por menos Z, es decir, X, y ahora este que está aquí estaría en menos Z, digamos, pero igualmente estamos puntualizando aquí. Por un momento. Ahora, en este segundo caso, en el ejemplo B, yo tengo que yo voy a medir detrás. Si yo tengo el conductor aquí, digamos, y en algún momento quiero medir 10 milímetros por detrás de donde está ese conductor, ¿ya? Entonces ahora lo que tengo es el producto de que el cuerpo se sigue moviendo en X, es decir, la carga que está generando el campo sigue moviendo en X, pero ahora yo quiero medir detrás. Entonces, de X a menos Z es antihorario de todas maneras y daría positivo en Y. Pero como es una carga negativa, por efecto de esa carga va a cambiar a menos Y. El error aquí va a cambiar a menos Y. En el caso de la C, pues qué mala suerte. Lo que pasa es que quieren que se mueva en la misma dirección, quieren poner la posición en parte de lo que va a ser parte de la trayectoria de esa partícula, lo cual no se va a poder porque X con X, Y con Y y Z con Z dan cero en los productos vectoriales, así es que cualquier cosa multiplicado por cero va a anularlo todo, así es que no va a haber ni intensidad ni dirección. Por eso aquí están las respuestas que les habíamos indicado. Pasemos a otra cosa. Bueno, ahora yo tengo aquí el caso de un conductor rectilíneo por el que está pasando una corriente eléctrica. Recordemos que lo que hemos dicho en la teoría es simplemente que tenemos que buscar, o el que vamos a llamar vector de dirección L, va a ser la dirección en la que disminuye el campo. Así es que mucho cuidadito cuando vamos a leer esto aquí, porque dice, ¿qué campo magnético habrá 20 centímetros, 20 milímetros arriba de un conductor rectilíneo que porta 50 amperios cuando el potencial aumenta en la dirección saliente al plano de papel? Cuidadito aquí. Bueno, papel, en este caso no tenemos papel, pudiera ser tablero, pudiera ser computadora. Lo importante es que es saliente, ¿sí? Bien, mire lo que dice ahí. Dice así. Qué pesado se pone a veces esto. Yo creo que ya está viejita la computadora y la operaría. Oh, sí. Bien, vamos aquí.
Bien, fíjese lo que me está diciendo este planteamiento. Dice, ¿qué campo magnético habrá 20 milímetros arriba de un conductor rectilíneo? Supóngase que él está en esta orientación, quieren saber por acá arriba, ¿verdad? Que porta 50 amperios cuando el potencial aumenta en la dirección saliente al plano. Aumenta en la dirección saliente al plano sería que este que está aquí es negativo y este que está acá es positivo. Y eso no es lo que nos dijo la dirección. Fíjese, la dirección de la corriente la trazamos ¿en dónde? En el potencial decreciente. Así es que es lo contrario. Porque yo estoy diciendo aquí, vamos a ver, yo estoy diciendo aquí que él aumenta en la saliente, es decir, estoy diciendo que este es negativo y estoy diciendo que este es negativo y estoy diciendo que consecuentemente, pues si este es el negativo, este va a ser el positivo. Uy, pero qué pesado, señor. Qué pesado. Bueno, que si este es el negativo, este otro es el positivo. Con lo cual, en realidad, la dirección del vector que yo estoy buscando es la contraria, que es el vector L, tiene que tener el positivo en la salida y el negativo en la llegada, es decir, va disminuyendo. Así es que se ve el vector L, que es el vector de la dirección de la corriente. ¿M? Así es que vamos entonces ahora sí resolver. Esto solamente era para que recordaran la importancia de saber leer bien, interpretar y que el vector L, que es la dirección de la corriente, se estima saliendo del potencial más grande al potencial más pequeño. Bueno, la intensidad dice aquí que es mu sub 0 i entre 2 pi r. Por eso es que usted ve que si mu sub 0, vuelvo y les repito, vale 4 pi por 10 a la menos 7 y usted dividiera entre 2 pi, le daría 2 por 10 a la menos 7. Eso es lo que usted ve aquí. Aquí ve que dice 2 por 10 a la menos 7 Tesla metro amperio. Tesla, espérese que- Tesla metro amperio por 50 amperios. 20 por 10 a la menos 3 milímetros, que es dividido. Aquí está el signo de división. Entre 2 pi, ya eso se había simplificado acá con el 4 pi, así que quedó 2 pi por 10 a la menos 7 por 50 amperios y si divide entre 20 por 10 a la menos 3. Eso nos da 500 microteslas, es decir, 500 por 10 a la menos 6 teslas. Ese es el módulo, pero si usted lo deja hasta ahí, usted no ha hecho nada, porque un vector es intensidad y dirección. Así es que la dirección de L ya explicamos por qué es menos z, no lo vamos a repetir. R es la posición. En este caso nos están diciendo que está arriba de ese conductor. Arriba es positivo en Y. Así es que si yo hago la multiplicación de L cruz R, es decir, de menos Y, ¿cómo está aquí? Vamos a ver. La tenemos de menos Y a Y, de menos Y a Y, ¿qué tendríamos ahora? De menos Y, ay, señor. De menos Y, perdón, de menos Z a Y, menos Z, que es la dirección de L, a Y, que es la posición arriba,
ese giro es antihorario. Por lo tanto, eso da en más X. Aquí, afortunadamente, si nosotros hemos escogido bien la dirección de la corriente, no tenemos que preocuparnos por nada negativo. Queda tal y como da. Les recuerdo que eso de horario y antihorario, usted tiene que preguntarse, por ejemplo, si yo estoy yendo de las 2 de la tarde a las 12 del día, pero el camino más corto, no, eso no, el reloj no funciona así, ¿verdad? Bueno, aquí está. Entonces eso no es muy difícil. Ustedes tienen estos números a la disposición, esta relación. Lo que es realmente importante aquí es que sepan hacer el producto cruz. Y viene esta maravilla que se llama la bobina, ¿verdad? Donde nosotros podemos crear un campo grande simplemente con arrollar en forma circular y pasar muchas vueltas de ese conductor. Y ahora me preguntan cuántas vueltas. Entonces, si yo tengo que la relación de campo amplificado es mu sub 0, que ya saben que es 4pi por 10 a la menos 7 tesla metro amperio, por el número de vueltas de la bobina, por la corriente que va a circular la bobina y todo eso entre dos veces el radio de esa bobina, es decir, de ese círculo, porque son unas bobinas circulares, también las hay cuadradas, pero en este caso estamos hablando de la circular. Entonces, lo que yo tengo que hacer, si me están preguntando, dice, necesito crear un campo de intensidad igual mínimo al campo terrestre. El campo terrestre va de 25 microteslas como a 65 microteslas, así que estamos hablando del mínimo. Esto podría ser en el Ecuador, ¿verdad? Y quiero usar una bobina de 10 centímetros de diámetro. Cuidado aquí, porque fíjese que yo aquí estoy hablando del radio de la bobina, no del diámetro. Y que por ella circulará una corriente de 7,50 nanoamperios. ¿Cuántas espiras debería tener? ¿Cuántas espiras debo tener para crear ese campo que sea más o menos como el mínimo campo terrestre? Bueno, lo primero que hay que hacer, obviamente, si me están pidiendo el número de espiras, no voy a usar la fórmula tal cual y como está así. Primero la tengo que despejar. Y lo que tengo que despejar es n, que es el número de vueltas o el número de espiras. Así que si yo despejo, si yo tengo b es mu sub 0 ni entre 2r, yo despejo el valor de n y me quedará 2rb, es decir, dos veces el radio por el campo que yo deseo entre mu sub 0, que es una constante, por i. ¿Ya? Así las cosas, yo tengo entonces, aquí está, dos veces el radio, que es la mitad del diámetro que yo di, la intensidad del campo, que es 25 por 10 a la menos 6 teslas, dividido entre mu sub 0, pero mu sub 0 es 4pi por 4pi por 10 a la menos 7. Hay que poner aquí el 1 por 10 a la menos 7 por la corriente. Vamos a ver, que no estoy segura si sea esta cantidad. La he resuelto, pero no estoy segura porque yo creo que lo he puesto, pero no estoy segura. Vamos a ver si es cierto. A mí me sale que son 27 vueltas, pero al no tener escrito yo aquí el 1 por 10 a la menos 7, no estoy segura si lo hice en el cálculo. Deme un segundo, por favor. Háganlo ustedes también, jóvenes. Resulta que cuando uno oye y ve, no aprende tanto como cuando uno oye, ve y hace. Si es que a lo que yo estoy haciendo un cálculo, usted también debería intentar hacerlo para ver si le da lo mismo. Usted va a tener el video, así es que tiene la posibilidad de pausar si necesita más tiempo. Así que bueno, vamos a ver. Decíamos que 2 por 5 por 10 a la menos 2 por 25 por 10 a la menos 6 lo íbamos a dividir entre 4 por pi por 10 a la menos 7, o sea, por 1 por 10 a la menos 7 y por 7,5 por 10 a la menos 9. Entonces, no,
Entonces, yo no había considerado esto bien del todo. Algo me faltó ahí. Son 265 vueltas. 265 vueltas. No sé, algo me quedó mal. Voy a hacerlo de nuevo. Ustedes allá también. 2 por 5 por 10 a la menos 2 por 25 por 10 a la menos 6. Eso da 2,5 por 10 a la menos 6. Ahora lo divido entre 4 por pi por 10 a la menos 7 por la corriente que era chiquitica, 7,5 por 10 a la menos 9 amperios. Ahí da, nos da un montón. Da un montón. No, eso estaba mal hecho, no había considerado. O sea, da 265 por 10 a la 0,6. Entonces, oiga, sería un Profe, es por montonón. 1, no por 10. ¿Qué cosa? ¿Qué es por uno, hijo mío? Abajo, 4 por 3,14 por 1. Usted puso por 10. 1 por 10 a la menos 7. Ajá, usted puso por 10 a la menos 7. ¿Será? Déjame ver, pero de todas maneras yo me había comido ese 1 por 10 a la menos 7. Así es que sale una monstruosidad grandísima. Espérate, vamos a hacerlo de nuevo. 2 por 5 por 10 a la menos 2 por 25 por 10 a la menos 6 dividido entre 4 por pi por 1 por 10 a la menos 7. Dice que ahí fue donde metí yo la pata. Vamos a ver. Por 7,5 por 10 a la menos 9. De todas maneras que te da a ti, a mí me da 265 por 10 a la 6. O sea, 265 millones de vueltas. Eso es un montón, por muy delgadito que sea el elemento, porque fíjate que la gracia de esto aquí es que es el número de vueltas. Con que sea un hilo delgadísimo, vale, ¿sí? Lo único que, claro, un hilo muy delgado tiene una resistencia muy alta y se puede quemar pronto. Pero fíjate, sale una cantidad muy grande de vueltas. Entonces, ¿qué posibilidades hay para uno que no sean tantas vueltas? Bueno, las posibilidades son varias. Fíjate, ya que esto nos queda aquí, en el numerador nos queda R y B. Podemos ampliar el radio. No, si ampliamos el radio y que lo que tenemos es que ampliar es la corriente. Para que sean menos vueltas, yo en lugar de usar, por ejemplo, 7,50 microamperios, uso miliamperios y ya serían 265,000. Y si en vez de usar, y si en vez de usar miliamperios, yo usara los amperios correctamente, todos los amperios, ¿ya cuánto me saldría? Porque es que puse una cantidad muy bárbara ahí. Claro, es que esta es una corriente muy pequeñita. Vamos a usar los amperios completos. Vamos a usar los amperios completos porque es que no creo que nadie va a comprar tantos millones de vueltas. Imagínense con lo caro que está el cobre. 765 amperios de corriente. A ver cuántas espiras debe tener. Vamos de nuevo, ahora sí. Si quitamos los amperios, serán 265,000. No sé, vamos a ver. Vamos a hacerla de nuevo. 2 por 5 por 10 a la menos 2 por 25. Y eso es un campo pequeño. Así que imagínense, por eso es que en el CERN aumentan y tienen unas bobinas grandísimas. Bobinas de kilómetros. Porque necesitan campos muy grandes. Profe, pero a veces esas bobinas son como de alambre de cobre muy, muy, muy delgadito. O sea, dependiendo del calibre, ¿no? Ajá, sí. Bueno, fíjate que si usamos esa corriente de 750 ya no nos sirve. Sí tiene que ser pequeña.
Porque si la bobina es de 10 centímetros, significa que el alambre, no sé, debe ser bien delgadito para que esté dando tantas vueltas. Vamos a ponerlo en miliamperios para ver. Ya vamos a quedarnos con este lo que salga. Pero es que de verdad me he estado vacilando esto. Dale, hazlo tú allá. De nuevo. 2 por 5 por 10 a la menos 2 por 25 por 10 a la menos 6. Y eso dividido entre 4 por 3,14 por 1 por 10 a la menos 7 por 7,5 por 10 a la menos 3. Ahora sí me salen 265 vueltas. Eso sí vale más la pena. Y tampoco es que sea tan Y poquito, me dio ¿ah? igual. Te digo igual, 265 vueltas. Sí, Sí, entonces aquí no eran nanoamperios, sino eran microamperios. Con microamperios nosotros entonces comparamos o podemos producir un campo semejante al campo magnético en el ecuador, con microamperios de corriente, 10 centímetros de diámetro, o sea, 5 centímetros de radio, y una corriente relativamente baja. Esa corriente de 7,50 miliamperios tampoco es tan baja o sea, tampoco es tan difícil de conseguir, ¿no? Ya, por ejemplo, 5, 10, 15 amperios, ya eso sí es más difícil. ¿Estamos bien aquí? Entonces, la gran ventaja de las bobinas es esa, que amplifican el campo. Fíjate, el campo está, de ahí les dejé la otra presentación donde se explican cada una de estas fórmulas, pero el campo se multiplica por el número de vueltas. Es decir, tú tienes un campo base aquí que te lo determina la corriente y el diámetro, por decirlo así, porque es 2 veces el radio. Y eso se multiplica por n, es decir, tantas vueltas más tú pongas, así multiplicas el campo en la zona central, que es esta de aquí, o sea, dentro de la bobina, no afuera, ¿ya? Afuera se complica mucho el cálculo, vamos a dejarlo así en el centro como más sencillo. Y ahora sí viene el último problema en el último problema ya del semestre, pero él solito va a agarrarse tres diapositivas y al final verán que todo queda siendo muchísimo más sencillo de lo que parece. En el siguiente sentido, mira, dice, dos conductores portan A y B, un conductor A y B, yo voy a poner que el A está acá arriba, el B está acá abajo, y llevan 25 amperios y 40 amperios de corriente. Este lleva 25 y este lleva 40, ¿sí? Y que esta separación entre ellos es de solamente 0,200 metros, o sea, 20 centímetros. Lo que yo voy a determinar es una razón FL, que es una razón de la fuerza que van a tener ellos. Esa fuerza puede ser atractiva o puede ser repulsiva, eso depende. Vamos a ver cómo se da eso de que sea repulsiva o sea atractiva. En este caso, voy a poner el caso de la interacción atractiva que se da cuando las corrientes van en la misma dirección, ¿ya? ¿Cómo yo me doy cuenta que esa es una interacción atractiva? Es decir, que ellos se atraen, que los cuerpos se atraen. Bueno, mira. Aquí pasa lo siguiente. Yo me acuerdo que casualmente acabamos de explicar hace unos minutitos que que una corriente puede generar un campo magnético, ¿sí? Así es que aquí yo tengo dos conductores de carga. Este va a ser de fuente de campo magnético, el A va a ser la fuente de campo magnético de B y el B va a ser fuente de campo magnético de A. Pero es que también en el primer tema que dimos dijimos que cuando yo tenía un campo magnético creado ya y por ahí pasaba o yo ponía por ahí un conductor, entonces iba a generar una fuerza en él y fuerza es igual a masa por aceleración, es decir, yo voy a generar un movimiento de todas maneras. ¿Ves? Entonces, vamos a ver esto rápidamente, solamente cualitativamente, que es la parte importante de este problema. Aquí donde está el cable A,
lo que se siente es el campo creado por el cable B. ¿Ya? ¿Y qué campo sería ese? Bueno, acuérdate que yo digo la dirección. Como el campo lo está creando B, sería la dirección de la corriente B. Aquí en este caso la dirección de la corriente B va en X. Por la posición de aquí, que es donde está pasando ese campo, y yo quiero medirlo, eso está hacia arriba. O sea que es X cruz Y. Y X cruz Y da Z. ¿Mm? Entonces, quiere decir que el campo es positivo. Esta es la convención de la flecha para el positivo. Lo contrario está pasando aquí, porque ahora el campo que percibe este conductor, esta corriente, percibe el campo que creó A. ¿Y cuál es el campo que creó A? Bueno, la corriente en A va hacia la derecha, aquí está la X, pero el cable B está hacia abajo, así que el producto de ese campo se daría L cruz R, se daría X por menos Y, y eso da menos Z. Por eso el campo aquí es entrante. ¿Mm? Pero cuando yo voy a calcular la fuerza, porque la fuerza es al final la que me va a decir dónde se mueve el bicho. ¿Te acuerdas que la fuerza me decía, bueno, en la fuerza tú lo que vas a multiplicar es L, tú vas a multiplicar L por P. Así es que este va para la derecha y B ya me habías dicho que quedaba en Z. Y de X, X estaría aquí a Z, la fuerza, esto sería un giro horario, por lo tanto haría menos Y. Menos Y haría que esto bajara. ¿Sí? Esto y bajaría. ¿Mm? Por otra parte, acá pasa lo contrario. Me da que la dirección de L va en X, igual que acá, pero el campo entraba, ya vimos que el campo entraba. Entonces, de X, X está aquí, X está aquí y Z está acá, sería un giro antihorario, daría más Y. Por eso este subiría. Entonces ahí hay una atracción. Si este baja y este sube, se encuentran, ¿cierto? Eso es una atracción. Lo contrario, bueno, ya y este análisis lo hicimos cuando las corrientes iban en el mismo sentido. Lo contrario, si las corrientes van en sentido contrario, pues se hace exactamente el mismo análisis, pero ahora ¿qué pasa? Ahora el campo acá arriba va a dar negativo, porque esta corriente sigue yendo a la derecha, está en X, ¿ya? Pero ahora cuando yo voy a multiplicar por este que está acá abajo, X por menos Y me va a dar en menos Z. ¿Mm? Y la fuerza entonces me va a dar que este suba. El campo ahora va a dar en menos X, porque la corriente va ahora en este sentido contrario, menos X por más Z, porque este otro va a estar acá arriba. El campo va a dar negativo también. Entonces, dos campos negativos van a producir repulsión. Entonces, cuando usted cambia el sentido de las corrientes, la interacción va a ser repulsiva. ¿Cómo se vería eso? Bueno, en el laboratorio se ve así mismo. Por ejemplo, este iría para arriba y este iría para abajo, solo que en simultáneo, sino que yo no tengo esa capacidad aún de hacer la animación. Pero hace mucho tiempo, harán unos 40, no, unos 50 años ya, no se protegían bien los cables del tendido eléctrico. Entonces usted podía ver segmentos de cable haciendo esta pirueta. Había segmentos de cable. Así es en la condición normal que uno ve los cables, ¿no? Que los ve así que forman lo que llaman ustedes la catenaria en matemática. Bueno, veía uno pancita de cable arriba. Aquí sabíamos que iba en dirección contraria, porque, claro, esto está doblado así, flexionado, pero uno ve que los centros están separándose, no están como normalmente uno los vería. O si se estaban uniendo, uno veía esto. ¿Ves?
Eso era anteriormente y eso no se ve porque ahora se cuida más tanto la intensidad de la corriente como, como que no, que eso no esté como por decirlo así en vivo. Antes era un contento que uno veía golondrinas muertas cada rato. Bien. Ahora sí responder las preguntas. Las preguntas, no hay que ser tan sabio ya y hacer todos estos cálculos. Eso se los he dicho porque algunos sí quieren aprender. Pero si usted solamente quiere salir bien en el examen, recuerde lo siguiente. Usted multiplica mu sub 0, que vale 4pi por 10 a la menos 7, y que si esto tiene 2pi acá abajo, quiere decir que acá arriba va a quedar 2 por 10 a la menos 7, por las corrientes. Habíamos dicho que una era de 25, que la otra era de 40, y lo divide entre la distancia que lo separa, que es 0,200. Ahí le da 1 por 10 a la menos 3 newton metros. Y si te pongo información que te permita saber que van en la misma dirección, tú pones que se acercan. Y si te pongo que van en direcciones correctas, tú pones que se alejan. Es decir, tú vas a tener que poner estas flechitas. ¿Está bien? Bueno, ahí se acabó el semestre.